Hola amigos de Roma y calamares de los siete mares y todos los océanos que están por descubrir desde el punto de vista del Imperio Romano, porque solo tenemos tres renes y nos cuesta mucho salir del Mediterráneo. Pero sabemos que hay un mar al norte y sabemos que está el Índico, porque tenemos Egipto. Bueno, antes de seguir, os vuelvo a presentar a mi compañero calamar mayor y cónsul de Roma, Sergio Alejo. ¿Cómo estás, Sergio? Salve, Calamar, ¿cómo estás? Yo estoy aquí sufriendo, tengo que decírtelo, porque antes de empezar con este programa he escuchado el anterior, en el que hablamos de Gran Sapor, de las dos campañas que hizo contra Roma, ¿no? En el cual ya hemos perdido a tres emperadores romanos. Y ahora nos viene otra dinastía romana, Valeriano y Galieno, y estos ahora se tienen que enfrentar a la situación del Gran Sapor. Creo que la primera cosa que hacen estos dos personajes es importante. Galieno se queda en Occidente y Valeriano, con sus tropas, va hacia Oriente a solucionar los problemas que tenía Roma allí. Ya hemos dicho que el imperio sasánida está en Antioquía, prácticamente estaba ya oliendo el agua salada del Mediterráneo, ¿no? Esta es la situación en la que nos encontramos. Sí, es una situación complicada, ¿no? Ya lo dijimos, acordaros que dijimos que los sasánidas, en este caso Sapor, no tenía intención de quedarse el territorio para sí porque era difícil defender, de recursos, un lugar donde la gente no te quiere, pues obviamente supone ciertos problemas. Entonces, sí que es verdad que se retiró con las sacas bastante llenas. Dejó pues un poquito de cancha o les dio un poquito de cancha a los romanos. Lo que pasa que tampoco esperó demasiado a volver, porque viendo que los romanos tampoco estaban muy por la labor, pese a que sí que sabía, imagino, que tenía noticias de que Valeriano ya estaba en camino y estaba reuniendo un ejército bastante poderoso, dicen las fuentes que quizá rondara los 70.000 hombres, vuelve a salir el número 70.000, ¿vale? O sea, que es como un número mágico, ¿no? Están 310.000 y 70.000, son ahora los números o las cifras mágicas en cuanto a efectivos, ¿no? Sí que sabemos que hacia el año 256-257 Sapor vuelve a la carga otra vez, vuelve a entrar en territorio romano, vuelve a entrar en la provincia de Mesopotamia y vuelve a dirigirse directamente hacia la ciudad de Dura Europos, que había sido reconstruida por los romanos, y la somete a un asedio terrible, ¿vale? O sea, ese es su primer movimiento táctico en esa campaña del 256. Entra, somete a asedio, incluso hay algún detalle sobre esta campaña, sobre este primer asedio a esta ciudad fortaleza. Dura Europos es una ciudad que está a la otra orilla del Éufrates, es territorio avanzado, ¿vale? De las fronteras romanas, vamos, limítrofe ya al máximo con el imperio persa. O sea, están ahí, es una ciudad fronteriza que está siempre en disputa, ¿no? O sea, yo pienso que los legionarios que estaban en Dura Europos debían decir, madre mía, vaya destino nos ha tocado, que tenemos aquí, les vemos el culo a los persas cada mañana cuando nos levantamos. Rezaban tres veces al día a sus dioses, porque lo verían, claro, los verían moverse. Y aquellos persas harían un poquitín siempre espectáculo delante, estoy seguro, delante de ellos para asustarlos. Debería ser duro que te destinaran allí. Debería ser duro Europos. Es muy bien, duro Europa, sí, sí, sí. Pero muy lejos de Europa, sí. Correcto, es un punto en la frontera que dice el culo del mundo, ¿no? Como el que estaba en territorio germano, ¿no? Más allá del Rino, más allá del Danubio, que decías, si pasa algo, ¿quién va a venir a ayudarme, no? Se giraba para atrás, miraba y decía, pues si no hay nadie más, si estamos aquí solos, o sea, como los persas se decidan a venir, Sí, sí. lo tenemos francamente mal. Y A- así estaba la cosa, muy mal. sí, muy mal. Además, creo que esta es los famosos grabados y los famosos que hicieron un túnel para entrar a la ciudad, ¿no? Porque las murallas deberían ser impresionantes. Correcto, hicieron minas para intentar derruir las murallas desde la base, ¿no? Los persas hicieron esos túneles, los romanos a su vez también hicieron contraminas, contra túneles, e intentaron neutralizar a los sasánidas que se intentaban colar para derruir sus murallas, ¿no? Sabemos que llegó un momento en el cual los persas vieron venir a los romanos y lo que hicieron fue volcar azufre, darle con unos insufladores para que hubiese aire y los legionarios que entraron en los túneles se ahogaron. ¿Vale? O sea que realmente estamos hablando de una guerra de minas. O sea que
como en las guerras del Vietnam, ¿no? Aquellos túneles y zapadores y con todo, ¿no? O sea, imaginaos que ya se aplicaba esta táctica, que ya viene de tiempos ancestrales, ¿eh? En tiempos de Alejandro también recordad que se hacían este tipo de tácticas para derruir las murallas de las fortalezas que eran muy grandes y que tenían unos muros muy pesados, ¿no? Y muy difíciles de traspasar. Entonces, Dura Europos cae después de un terrible asedio y sabemos que ya nunca más, a partir de este momento, volverá a ser ocupada. O sea, que pasa a ser una Yo, plaza fantasma, ¿no? Hubo emperadores posteriores que probablemente llegaron allí, pero ningún soldado romano querría estar destinado, seguro, con lo cual ya no volvieron a esta ciudad de Europos. Por cierto, creo que ahí hemos encontrado bastante arqueología sobre cosas, al irse los Correcto. romanos, ¿no? Y hay cosas importantes, ¿no? Ujú. Entre ellos, pues el gran y famoso escudo de Dura Europos, ¿no? Ese escudo de teja que se ha convertido casi en un emblema, ¿no? Y en el cual, pues, la historiografía moderna, la investigación, la arqueología, pues, incluso los grupos de recreación se han basado en eso como un elemento, como una piedra roseta, ¿no? Sí, sí, es verdad. Sí, sí, claro. No, es que está ahí. La evidencia está clara. Quiero decir, estamos hablando de mitad del siglo III, pues es el escudo que llevaba el imperio, ¿no? No hay más. Tampoco. Bueno, ya empezamos a hacer bajo imperio, pero por lo pronto todavía el imperio. Esto es un casus belli, ¿no? Quiero decir, ¿qué iba a hacer Valeriano en esa época? Estaba por allí, ¿qué iba a hacer? Posa por sapor. Claro, claro. No, bueno, no le quedaba más opción. Realmente ya eso era una amenaza en toda regla. Ver y recordar lo que había sucedido en Antioquía unos años antes, pues ya hacía que se planteara si de verdad podía permitirse el lujo de que le entraran otra vez hasta el corazón de la provincia siria y llegar casi hasta el Mediterráneo. Vamos, una cosa inconcebible, ¿no? Entonces, una vez tuvo ya las fronteras bien controladas, las occidentales del Imperio Romano, ya sí que se puede desplazar con cierta garantía, dejando a su hijo allí al cargo del Danubio y del Rin, ¿no? Que ya suficiente historias tenía allí también el propio Galieno, pero bueno, ya hablaremos del otro día, ¿no? El ejército persa pues ya estaba en aquel entonces cuando Valeriano llega a Antioquía y establece su cuartel general allí, el ejército persa sasánida y Sapor al frente pues ya estaba asediando la plaza de Edesa, ¿no? O sea, estaba en Edesa, había llegado hasta Carrae, el mítico Carrae, en Carras, donde No hace falta que recuerdes los... a Craso. Todos los programas no hace Sí. falta que lo recuerdes. Ya tengo mal el corazón, no hace falta. Sí, allí fue donde Craso cometió su craso error, sí. Eso es. Pues entonces tenemos ya a Sapor asediando Edesa y cuando llega el ejército de Valeriano viene con un compañero de viaje, un compañero invisible, que lo que hace es complicar todavía más las cosas a los romanos, ¿no? Que es Aura Mazda también otra vez Aura Mazda, está seguro. Le ayudaron otra vez los dioses. Es que si no es imposible tener un reino tan poderoso. correcto, correcto. Entonces, ese compañero de viaje, pues no es otro que la peste, ¿no? Un brote de peste. Recordad que por aquel entonces en el imperio se había asolado por una pandemia, una epidemia, la peste cipriana, ¿vale? Que empezó en el norte de África, Sí, creo sí, recordar. 20 años, sí, sí, creo que fue de Egipto y se fue Correcto. extendiendo por todo el imperio. Estuvieron 20 años, creo recordar, por los programas con el ocaso, precisamente con el gran Carlos Mm. de Miguel, desde el 49 al 69, 20 años en el que periódicamente vino, se retiró y cada vez que venía a veces con muchísimas más ganas y se diezmó bastante tanto el ejército romano como la población romana, por lo cual más desgracia para Roma. Correcto, eso obligó a Valeriano a plantear o tener que replantear la campaña, ¿no? Y tener que defenderse detrás de los muros de Edesa y obviamente pues Sapor aprovechó y asedió la plaza y obligó al emperador a iniciar unas negociaciones pues para tratar de hallar una salida, ¿no? Y dicen luego aquí las malas lenguas, que las hay en todos los lugares y en todos los momentos de la historia, que convocó Sapor al propio emperador Valeriano a una reunión, ¿vale? Para tratar de negociar una salida, ¿vale? Sapor, el benevolente, pues le dijo, vente para acá y si me pagas unos 500.000 denarios también como hizo Filipo en su día, pues a lo mejor me lo pienso, ¿no? Y dijo, hostia, Pero se negocio, ve que, negocio. se ve que le dijo, me lo pagas en mano. Correcto. Y que hay mejor oportunidad o pienso yo, hostia, Valeriano tendría que estar muy desesperado o muy confiado o no sé por qué se presentó él en persona allí en una embajada para negociar los términos y se arriesgó a lo que ocurrió al final, ¿no? Porque en esa embajada obviamente pues sucedió eso, que hubo un pequeño enfrentamiento y el emperador fue capturado, ¿vale? Valeriano fue capturado por los persas
y él y su estado mayor y varios prisioneros, varios centenares de prisioneros fueron también capturados en esa treta, ¿no? Entonces, treta, no treta, tenemos ya a otro emperador rendido y pidiéndole clemencia a Sapor, que esto lo hizo muy bien, porque realmente su maquinaria de propaganda volvió a encenderse otra vez y presentó ese gran Correcto. relieve donde se veía al emperador Valeriano arrodillado bajo los pies de su caballo, Sí, ¿no? O sí. sea, Y imagínate. Filipo pagando, ¿no? Y Filipo pagando dinero en el mismo, Correcto. Yo veo que es bastante propaganda otra vez, ¿no? Pero de todas maneras hay que reconocer que coger prisionero a un emperador romano es algo muy vergonzoso. Ese emperador, siguiendo cualquier costumbre romana, se tenía que haber suicidado, quiero decir, porque todos lo hacían. Qué peor vergüenza para Roma que perder al emperador, ¿no? Y lo que eso significa, ¿no? Sin embargo, Valeriano o no pudo o no le dejaron, pero decir, que tampoco, a ver, también ahora yo hablo por hablar, ¿no? Claro. Pudiera ser también una traición por parte de los romanos, ¿no? Quiero decir que igual dijeron, mira, quédate con el emperador y déjanos salir de aquí, porque si no nos van a matar a todos. Quién sabe, Galieno, oro persa. El oro persa pagaba mucho. Correcto. A saber qué pasó. La cosa es que otro emperador cayó por Sapor. En este caso cayó prisionero. No murió, pero cayó prisionero. Si queréis consultar el relieve este que os comentamos, en el que sale Valeriano arrodillado y Filipo también postrado dándole ese pago de ese tributo, pues lo podéis buscar por internet, por Google, y ponéis Nax y Rustam. O sea, Nax Rustam. Ahí aparecerá ese famoso relieve del emperador, del gran rey de reyes, Shahanshah Sapor I, a lomos de su caballo, y los otros en una posición muy inferior de sometimiento, ¿no? Esto es una humillación total. Esto es preferible que un emperador muera en batalla, por lo menos exhibiendo un arma, que ser capturado con vida, ¿no? ¿Y qué fue de Valeriano, Ángel? Porque hay varias teorías, ¿no? Sí. Sobre qué le pasó. No sé, las podemos aquí analizar un poquito si te parece. Hay varias teorías. Hay una muy cruda que sencillamente dice que se hacía acompañar el emperador, el rey de reyes, Sapor, se hacía acompañar por él y lo utilizaba para subirse al caballo, para que se prostrara y a modo de silla él se subía a caballo, ¿no? O sea, lo tenía totalmente humillado y el hombre consentía, ¿no? Y dicen otra de las cosas que dicen también muy importante, que que una vez que murió, eh, secaron su piel, le llenaron de paja y la pusieron en un templo y todas las embajadas de reinos que venían de Oriente les hacían pasar por ese templo para que vieran la vergüenza del emperador Valeriano que había perdido contra Sapor. Es una humillación bestial, eso dicen algunas fuentes. ¿Eso es cierto o no es cierto? No lo sé, pero humillante es. No, y hay otra que decía, incluso comparándola con tu amigo, con tu viejo amigo de tiempos de Con César, no voy a Craso. decir su nombre, el innombrable, ahí dicen que también le obligaron a engullir oro fundido. Eso ya quizá ya queda un poco ahí con pinzas, ¿no? Porque obviamente no sabemos lo que ocurrió. El propio Sapor tampoco hace referencia al tema en las fuentes. También quizá cuando murió de muerte natural, porque estaba enfermo o lo que fuera, sí que aprovechó y le vació por dentro y lo puso ahí en el templo, eso sí. Pero también es verdad que también el resto de prisioneros, porque aquí nos centramos solo en Valeriano, pero hizo más prisioneros romanos que iban con él, y sabemos que los puso a trabajar en un proyecto de irrigación en el río Carún y los obligó a construir una presa que hoy en día todavía recibe el nombre de Van y Caser, o lo que es lo mismo, el espigón del César. O Sí. sea, imagínate, algo hay ahí, ¿no? Hombre, Romanos haciendo trabajos ahí, construyendo presas para los persas. Hostia. hombre, aprovechó, este hombre era conocedor de Roma porque la había estudiado mucho para poder atacarla y sabía que los ejércitos romanos, cuando el rey persa, Ardashir, su padre, y el mismo Shapor destruían una ciudad, los que hacían la ciudad primero eran estos soldados romanos, con lo cual era mano de obra experta. Pues qué mejor de mano de obra para hacerse una presa, ¿no? Pues los soldados romanos. Tampoco se dice cómo acabaron estos soldados, pero no tiene pinta de que acabaran bien. Tampoco, su futuro es bastante oscuro. Pero bueno, volvamos al momento de la captura de Valeriano, ya que en el momento de que el imperio se queda descabezado, por lo menos en la parte oriental,
no existe una fuerza o un poder suficientemente grande como para poder frenar la No, expansión de Sapor y de su ejército, ¿no? sí, ¿no? Y el único obstáculo que queda allí entre Sapor y el Imperio Romano es un reino vasallo que está dirigido por un personaje que para mí me parece un personajazo, ¿vale? Un gran hombre, un gran general, un gran militar, que es Odenato de Palmira, del Yo, cual ya hemos hablado alguna vez y prometemos algún día, si te parece, volver a hablar con más detalle de él, ¿no? sí. Odenato y el reino de Palmira merecen un programa nuestro, porque es un reino bastante interesante. Como dices, no quedó nadie en Oriente, quedaron unos romanos de perfil bajo que además Sergio no le dio, creo que era un tal Macriano y su hijo y tal Balista, que se hicieron usurpadores contra Roma. Quiere decir que tenemos a Sapor a las puertas de entrada en Oriente y estos se dedican a conspirar contra el que quedaba en aquel momento emperador legítimo, que era Galieno, ¿no? Esta es la situación con la cual nos encontramos en Roma. Y como dices tú, aparece este gran personaje, este gran hombre, este gran militar y este gran negociador que es Odenato y pone un poco orden, ¿no? Es muy curioso que pone un poco orden en esta zona en Oriente, ¿no? Primero creo que se porta un poquitín como diciendo, Sapor, no nos vamos a hacer daño, ¿no? Pero Sapor estaba muy crecido y le dice que se quede tranquilito, que él es demasiado grande y suerte tiene que no vaya por él. Correcto, esa es la primera intención de Odenato, ¿no? Pactar una salida o una paz, una tregua, para que la situación no vaya a más, ¿no? Después del desastre que ha habido en la zona oriental del imperio, ¿no? Lo que pasa es que, claro, Sapor está crecidito, victorioso, y le dice que se tranquilice, ¿no? Que él suficiente gana siguiendo vivo. Entonces le exige que se presente ante él, le exige vasallaje y le exige regalos a cambio de su perdón. Entonces, en este momento, pues Odenato imagino que debe pensar, bueno, de perdidos al río, para someterme a este, yo estaba con Roma, era un reino vasallo, pero Roma me trataba bien y me trataba como un igual, ¿vale? Me trataban con educación y con cordialidad. Este me trata como un ser inferior, como un súbdito suyo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a reunir todos los pocos romanos que queden desperdigados, los uno a mi ejército palmireno. ¿Y qué hago? Pues voy a darle una lección a este Sapor, voy a bajarle un poco de las nubes y se dedica a hacerle la vida imposible y a atacar sus destacamentos, a atacar sus unidades, obviamente en una zona de desierto que él conoce, que él domina. Él tiene también catafractos, tiene arqueros a caballo, o sea, es un tipo de tropa muy similar al que tienen los sasánidas. Entonces, realmente Súmale, les da duro, ¿no? sí, sí, súmale a esto también, a estos grandes generales romanos. Hemos dicho que los grandes representantes de Roma se levantaban contra Roma y el mismo Denato se ocupó de que desaparecieran, pero todas las tropas intermedias de Roma, supongo que había centuriones, habría tribunos que estaban con Roma, y si tú a esta experiencia se la sumas a todos los catafractos, a todos los hombres a caballo que tenía el ejército de Palmira, pues evidentemente se encontraría con unas tropas muy diversas que a Sapor le hicieron daño, las cosas como son. Odenato le hizo daño. Ahora me ha venido, Sergio, una cosa a la cabeza. Cuando Sapor, es curioso esto, ¿eh? Cuando Sapor empezó a atacar Oriente, el reino de Oriente, aquel que creo que se llamaba, estaba dividido en dos. Ahora aquí nos encontramos a Roma dividido en tres. Es curioso, ¿eh? O sea, Sapor pilló una época también para hacerse grande. Bueno, como todo, supongo que los imperios que siempre crecen, si los imperios de los lados son pequeños, ¿no? Pues nos encontramos a este Odenato yendo hacia Sapor, pero no solo se contenta con castigarlo, sino que le ataca, va por él. Correcto, sí, sí. O sea, las fuentes incluso nos hablan de que el Odenato llegó incluso a entrar en las fronteras del imperio sasánida y que llegó incluso a poner en jaque a la capital, a Ctesifonte. O sea, que llega un momento que quizás Sapor se da cuenta de que no le sale rentable hacer una guerra con Odenato ni mantenerla, ¿no? Porque es un imperio o un reino bastante poderoso que está haciéndose con la hegemonía de la parte oriental del imperio romano, que está luchando por Roma y que luego incluso en tiempos posteriores, cuando vengan los sucesores de Odenato, obviamente incluso le disputarán la hegemonía al propio imperio romano, pero en este momento pues decide pues llegar a un acuerdo con él y
mantener o conformarse con el botín que tiene y no molesta más a Odenato ni a los romanos en Occidente y firma pues una paz que obviamente sigue siendo una paz tensa y se centra en sus fronteras, en sus otras fronteras, que el imperio pues era vastísimo y seguía teniendo amenazas en otros puntos, ¿no? Es importante decir que Sapor firma la paz con los Odenato de Palmira. Hay que tenerlo en cuenta porque Roma ya no está en su frontera. Roma es Odenato que hace allí su reino. Sapor continúa, como dices tú, ya no ataca más a los romanos, le ha hecho mucho daño, pero dura más tiempo. Quiero decir que muere Galieno, creo que viene el gótico, ¿no? Claudio el Gótico, y nos viene también el gran Aureliano. Todo este tiempo, todos estos emperadores que hemos dicho, y todavía estaba Sapor en Persia, en el Imperio Sasánida, haciéndolo grande, porque nosotros nos fijamos en esta frontera, pero él, como has dicho, tenía muchos enemigos y tenía que un poquitín a la misma vez que Roma, ¿no? Tenía que ir a vigilar sus limes por un poquitín para evitar que las demás tribus que tenía tanto al norte como al oriente pues le atacaran, ¿no? Quiero decir que él también tenía sus propios problemas interiores, también tendría, porque hacía poco que su imperio había caído, el imperio persa, parto, y seguramente todavía habría algunas personas que querían tener el poder que tenían anteriormente, con lo cual este rey, quizás esta paz también le vino bien para consolidar interiormente el imperio. Correcto. Ya recordad de programas anteriores que los sasánidas, a diferencia de los partos, pues habían eliminado ese sistema de provincias semiautóctonas por uno mucho más centralizado. El poder provincial se entregaba a los gobernadores locales, que solían ser, como ya dijimos en su día, familiares del propio rey, ¿no? Y dejó pues, a los nobles un poco apartados de este pues, para evitar un posible alzamiento, ¿no? Y el truco, además, que usó Sapor fue el de vender la imagen de miedo hacia esos posibles usurpadores, ¿no? Roma tenía un montón de usurpadores, en cambio él, pues como podéis comprobar, no tuvo apenas nadie que se le opusiera, ¿no? Y al más mínimo intento de alzamiento, pues ¡pam!, iba para allá o enviaba a su familiar, que era el gobernador local tipo sátrapa. O sea que, como comprenderéis, eso es una estrategia bastante potente. Es que quien se le levantaba, si le iba con Valeriano al lado y había cualquier usurpador y le decía, tú, pues si este es el Mira, emperador del imperio romano, lo tengo para subirme al caballo, ¿dónde vas? correcto. Correcto, y eso infunde mucho terror, es una propaganda muy potente, ¿no? Y obviamente, pues esto, además, utilizó otra herramienta que fue la religión, ¿no? La religión, el zoroastrismo, como dijimos en su día, y se erigió en la voz de Ahura Mazda en la tierra, ¿no? Se encargó de introducir también nuevas herramientas financieras, de potenciar el comercio mediante esa ruta caravanera que iba de Roma a China, ¿no? Él se convirtió en el intermediario. Ya lo dijimos en su día, el poderoso intermediario que cobraba tanto de uno como de otro. O sea, que esa es la clave, ¿no? Quizá de esa ruta de la seda. Eso Es es un increíble, negociazo. es un negociazo. Primero, lo que te decías, es muy importante en el tema religioso que él era el representante supremo de Dios en la tierra, con lo cual, ¿cómo vas a atacar al representante de Dios? No tiene ningún sentido si yo soy creyente de esta religión, ¿no? Pero además, Sergio, imagínate lo que sería que viene de China, saber de dónde viene la seda, los asánidas la transportan por todo su territorio, en algún sitio negocian con la parte romana, algún tipo de mercader sirio y tal, y esta cera que ha pasado por los asánidas que han matado a tantos romanos en Oriente, se vende en Roma a un precio desorbitado. Es increíble. Y esto, parte de ese beneficio, va a parar a Sapor. Increíble. Bueno, y además tenía otra faceta importante, que fue la de constructor. No solo construyó presas con prisioneros romanos, que eso también es una buena propaganda, sino que se encargó de organizar un gran programa de obras públicas en los que destacaron pues, dos nuevas ciudades. Una de ellas fue la de Gundeb Sapor, que estaba muy cerca de la antigua capital aquemenida de Susa, ¿no? O sea, imaginaos, es un gran constructor y en el campo religioso también innovó, lo hemos dicho antes, fusionó a su iglesia con el Estado, convirtiéndola en una única organización centralizada. Otra vez, centralización. El zoroastrismo pues, se convirtió en la religión oficial del imperio y el rey se convirtió, como hemos dicho antes, en el representante en la tierra del dios supremo y por lo tanto pasó a tener un carácter semidivino. Aunque en cierto momento de su reinado se dejó influenciar por un tal Mani, un profeta, que decía ser profeta también, y su doctrina religiosa llamada maniqueísmo, ¿vale? Llegando incluso a sobreponerla por encima de la fe del zoroastrismo. Eso es importante, ¿no? Este Mani, de origen parto también, con su fe y con su nueva doctrina, pues intentó influenciar dentro de la mente del Pues propio casi te rey de diría, reyes.
que este Mani, que es profeta de una nueva religión, no lo conozco, pero no puedo acabar bien, porque no acaban nunca bien estos. Claro, porque iba vinculado quizá al favor del gran rey de reyes, ¿no? Claro, Entonces, quizá su vida iba un poco ligada a ella, porque también están en contrapunto están los sacerdotes del culto, ¿eh? Del culto de Ahura Mazda, que eran los llamados Magi, ¿no? Que obtuvieron puestos de mucha influencia y jugaron un papel muy destacado en la potenciación de la astrología, pero que vieron el maniqueísmo como algo malo y que atentaba contra sus intereses. Entonces, ahí siempre con la iglesia hemos topado, ¿no? Con la muy iglesia bien. de Ahura Mazda o con la que sea, ¿verdad? Sí, sí, claro, se ve amenazada, yo tengo un protector, desaparece mi protector y quedo totalmente vencido porque, claro, hay otros intereses, ¿no? A mí la verdad es que Sapor es un rey relativamente desconocido para la historia, sobre todo para los que nos gusta la historia romana, pero es muy importante por lo que supone dentro del punto del Imperio Romano. Yo creo que estos son los años peores del Imperio Romano. A partir de aquí, en la anarquía militar, a partir de aquí todo va a ir a mejor, ¿no? El Imperio Sasánida se va a establecer como un imperio importante, creo que dura prácticamente 400 años más, ¿no? O sea, es un imperio y además de una manera fuerte, se va expandiendo, va bajando un poquitín como Roma, ¿no? También va teniendo sus expansiones y sus problemas, ¿no? Pero este gran Sapor y su padre Ardashir hacen las bases de este imperio potente. Creo que duró Ardashir, si no me quiero equivocar, 30 o más años. Mientras tanto, en Roma pasaron 6 o 7 emperadores y usurpadores incontables, 60, no sé, es que no se pueden contar los usurpadores. Eh, y nos encontramos aquí. Yo creo que, Sergio, podríamos seguir con esto, pero yo te convoco, si quieres, para en vez de seguir adelante a partir de Sapor, ir un poquitín atrás y irnos a los Acarménidas y, si quieres, Partos también, para ver un poquitín el enlace desde la antigüedad hasta ahora. Tú no sé qué opinas y si no, preguntamos. Bueno, de hecho, en la encuesta que colgamos en su día, que dijimos que si queríais que siguiéramos hablando de los persas sasánidas, nos dijisteis que sí, y en una de las opciones que ponía, ya que estáis, pues aprovechad y habláis de los aquemenidas y de los partos, es la que ganó, ¿no? Entonces, nos debemos al pueblo calamar. Si el pueblo calamar lo pide, pues nosotros obviamente debemos obedecer si queremos mantener nuestra magistratura, ¿no? O Sí, sea, sí, que sí. nuestro cargo. O sea, Que, que que se reúnan cada asamblea calamar de cada mar, de los 7 mares, que se reúnan y nos hagan saber lo que han 7 votado mares cada como uno. 7 colinas, como Y las siete bueno, colinas de Roma, ¿te has fijado? evidentemente, todos los caminos llegan a Roma y todos los mares también. Yo, si veo las corrientes del Mediterráneo, seguro que nos llevan al terreno, que es el mar de Roma, ¿no? Bueno, yo creo que esta serie va a gustar mucho, aunque a mí, Sergio, tengo que decir que he empezado un poquitín mal con esto de Sapor, pero Odenato vino a poner orden en Oriente, no puso orden en Roma, pobre Odenato. Y también te convoco, Sergio, si quieres, para lo que hemos dicho. Hay que hablar del reino de Palmira, Odenato y su mujer. Perfecto, pues tomamos nota de todas estas peticiones. Esperamos que os haya gustado el programa de hoy. Acordaros, suscribíos, darle a la campanilla y si queréis, sois de formato escuchar el audio porque os vais a correr, pues Lignum en Roma y ya sabéis, en iVoox. O sea, que tenéis multiplataforma, multicanal y si no nos escucháis es porque nos tenéis tirria o porque sois persas sasánidas. O sea, Yo tampoco una lo de las dos. entiendo. Sí, deben ser los segundos, son persas, no son calamares. Hasta luego. Un saludo.